Muy buenas tardes. En nombre del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos le damos la cordial bienvenida. Para quienes están en sala, saber que este evento está siendo transmitido en vivo en Facebook y se guardará el link y se mantendrá para quienes quieran verlo o volverlo a ver más tarde. Mi nombre es Iván Chanis Barahona y seré el moderador de este conversatorio la tarde de hoy. Esta es una serie de webinars titulada Venezuela sin derechos. Hemos en estos últimos meses tocado diferentes temas relacionados a la crisis regional que tiene como centro la pérdida de la democracia en Venezuela. Hoy continuaremos buscando respuesta a la pregunta ¿cómo ha afectado la situación en Venezuela universales en materia de derechos humanos? Esto lo responderemos en un momento importantísimo. El lunes, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Benzo Bogada, indicó que al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del gobierno son culpables de encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad de motivos políticos. Esto refiriéndose a la situación en Venezuela. Damos entonces la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Nos acompañan Iván Simonovic, comisionado de Seguridad e Inteligencia de Venezuela del gobierno interino y expreso político. Milton Cohen Enríquez Sasso, ex embajador de Panamá en España, ex ministro de gobierno, ex legislador, comentarista radial, analista político. Carlos Alberto Figueroa, periodista venezolano con más de 15 años de experiencia en medios, actualmente es presentador en la cadena internacional de noticias NTN 24. Y Adriana Rincón, periodista venezolana, editora del periódico El Venezolano de Panamá, directora de la Fundación Activados Panamá, dedicada a la atención de migrantes en Panamá. Ahora le voy a ceder la palabra a la embajadora Fabiola Sabarce, embajadora de Venezuela en Panamá, artífice de esta serie de webinars, defensora de la democracia y parte de la familia del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos. Embajadora, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Iván. Nuevamente un placer compartir contigo como moderador de otra serie de esta Venezuela sin derecho. Quiero especialmente dar las gracias a Iván Simonovic, que nos acompaña el día de hoy, a Milton Enríquez, a Adriana Rincón y a Carlos Figueroa. Y en especial al Museo de la Libertad Panamá, porque cuando se gesta una lucha tan dura como la que hemos llevado adelante el pueblo venezolano, cada apoyo que vamos encontrando en el camino es sumamente valioso. Por eso quiero iniciar estas palabras dando las gracias nuevamente al Museo de la Libertad, a su junta directiva, a la directora Aida Clemen y el personal operativo que nunca nos desampara, Carla y Francisco, por el trabajo que hemos llevado adelante juntos durante estos meses y con el valioso equipo de la embajada. Y con esto alcanzamos hoy nuestra cuarta edición de esta serie Venezuela sin Derecho, donde a través de especialistas y de impactantes testimonios vinculados al tema, hemos logrado alzar la voz de los que no tienen voz, de los que han visto violentados sus derechos humanos, incluso de los que han perdido la vida a manos de este régimen atroz. Aquí hemos mostrado una radiografía real y precisa de lo que está ocurriendo en nuestra querida Venezuela y que lamentablemente no deja de ocurrir. Hablamos de una dictadura que está dirigida por violadores de derechos humanos señalados con crímenes de lesa humanidad, como lo confirma el informe de la Misión de Verificación de Hechos de las Naciones Unidas. Y como bien lo decía Iván Chanis en su introducción ahorita, con su más reciente informe en la Corte Penal Internacional, también vemos cómo la Fiscalía ha concluido que hay fundamentos razonables para creer que las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro han cometido crímenes de lesa humanidad. Cada vez más son las instituciones, los gobiernos, las naciones
que nos dan la razón y que respaldan con sus acciones nuestra denuncia. Y eso precisamente ha sido el fruto de trabajos como el que estamos haciendo hoy en día, levantando la voz de los que no tienen voz. Recientemente, lamentablemente, fallecieron 19 venezolanos ahogados en las costas venezolanas, específicamente entre la población de Güiria, en las costas venezolanas, y la isla de Trinidad. Estos venezolanos huían de este régimen criminal y a quienes las mareas les jugó una mala pasada y les costó la vida a 19 personas, niños, bebés, mujeres, hombres. ¿Y saben cuál fue la respuesta de este régimen de Maduro? Culpar a las propias víctimas. Ni siquiera pueden respetar la memoria de estos inocentes, quienes solo estaban buscando el futuro que les robó precisamente esta dictadura, asumiendo esos riesgos. Esto es solo una muestra de lo criminal e indolente que son frente al sufrimiento venezolano. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, ¿cómo podemos detener esta barbarie? ¿Qué más podemos hacer? Y esto es precisamente una de esas cosas que podemos hacer, lo que estamos haciendo aquí. Visibilizar, difundir y ser caja de resonancia de lo que está pasando en este momento en Venezuela. Por eso estos espacios y este proyecto de la Museo de la Libertad son tan relevantes. Esta labor conjunta irá más allá, pues Dios mediante tendremos también próximamente una exposición itinerante sobre el tema de la violación de derechos humanos en Venezuela, que se realizará en físico en el Museo de la Libertad Panamá cuando la pandemia lo permita. Esperemos que sea para el primer trimestre del año que viene. Seguiremos, insistiremos, no descansaremos hasta que se conozca el más ínfimo detalle de lo que está pasando en Venezuela, en todo el mundo. Los atropellos de este régimen, los crímenes de lesa humanidad que se cometen y que se han vuelto el día a día. La justicia llegará y con ella recuperaremos la libertad y la democracia. Lo haremos realidad. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan la tarde de hoy. Muchas gracias, embajadora. En efecto, esa cooperación internacional es indispensable, es muy importante y es parte de estos espacios, en este caso académico, pero no menos importante también como los políticos, los sociales y los culturales. Voy a pedir que por favor me ayuden para pasar al siguiente punto, que es la presentación del video que va a contextualizar mucho de nuestra conversación hoy día. En un mundo donde más de 1.540.000 personas han fallecido como consecuencia del COVID-19, virus que suma más de 67 millones de contagios, sin duda los migrantes son una población con mucho que perder. Llega la pandemia a nuestra región en un momento de profunda contracción económica, donde refugiados y extranjeros llevan la peor parte, pues sin empleos, sin ahorros y en muchos casos sin documentación y excluidos de las políticas de protección social que implementan los diferentes países ante el coronavirus, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad a la que podían estar antes del confinamiento mundial. El movimiento migratorio venezolano es el más grande en el momento actual de la región, con cifras que extraoficialmente pueden sobrepasar los 6 millones de personas. Muchos han intentado regresar sin recursos, sin apoyo y hasta sin fuerzas en esa búsqueda cíclica de bienestar. Pero a la vuelta solo encuentran un país en peores condiciones que cuando se fueron. En medio de la desesperación, muchos deciden retornar sin más medios que 2 piernas para caminar, porque el régimen narcoterrorista y la situación país no les dan otra opción. Migrantes, extranjeros, refugiados, caminantes son algunas de las etiquetas de los venezolanos fuera de sus fronteras. El mayor sueño para ellos es poder regresar a su tierra, pero junto con la libertad y la democracia. Ellos solo
oportunidad de demostrar dentro o fuera lo valioso y útiles que pueden ser. Quieren ser considerados parte de la solución y no un obstáculo durante la actual crisis. Gracias por la asistencia en ese video. Vamos a entrar ahora en materia, por así decirlo. Vamos a iniciar con el señor Iván Simonovic, quien nos va a exponer su punto de vista. Señor Simonovic, la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales, continúan obligando a las personas a salir de Venezuela. Como veíamos en el video, más de 5 millones, hablaba de 6 millones de venezolanas y venezolanos que se encuentran viviendo en el exterior, la gran mayoría de ellos en países de América Latina y del Caribe. Esto se ha convertido en una de las principales crisis de desplazamiento del mundo. ¿Podría usted ampliarnos sobre cómo esto está afectando las violaciones de derechos humanos en Venezuela a los países de la región? Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer al Museo por la Libertad y a la embajadora Fabiola Sabarce por esta invitación. Yo quisiera hablar primero un poco hablando del tema de la violación de los derechos humanos sobre mi caso. Yo soy policía, vengo de la Organización de Investigación Criminal de mi país, de la PTJ, donde hice carrera por más de 25 años. En el año 2000 fui enviado a encargarme de la seguridad de la capital como secretario de Seguridad de Caracas. Luego, en el año 2002, hubo un evento importante que se conoció como los eventos del 11 de abril. Quizás una de las manifestaciones más grandes que se han visto en el país. Y no fue más pues que un llamado a la atención que en ese momento la sociedad civil le hacía a Hugo Chávez con motivo a varias decisiones que se estaban tomando en contra pues, de la industria petrolera, de la ley de los niños, y bueno, se veía pues ya su carácter dictatorial y criminal. Esta marcha llegó al centro de Caracas y ahí fueron asesinadas 19 personas y por lo menos un centenar resultó herido. Con motivo de esto, pues si el régimen en algo se ha caracterizado es en cambiar la historia, ¿no? Las historias que ellos cuentan es totalmente diferente a las que realmente son. Pero con el control de los medios y con un discurso incendiario y además con muchos recursos a la mano, pues cambian historias como en este caso, ¿no? Con motivo a esto, lejos de detener y enjuiciar a las personas que realmente causaron el asesinato de esas personas, ojo, más que decirlo yo, esto fue grabado, plantas de televisoras tienen evidencia en que grupos afectos al gobierno fueron los que dispararon contra los ciudadanos que estaban en esa marcha. Sin embargo, pues el régimen en su manipulación, como les dije antes, pues manipulación criminal, cambiaron el tema, cambiaron las cosas y terminamos presos un importante número de policías, funcionarios de la Policía Metropolitana y yo. A mí me tocó asistir a un juicio que duró 3 años y 14 días. Fueron 231 audiencias. En esas 231 audiencias participaron por lo menos 265 expertos, hubo 195 testigos. El juicio lo radicaron fuera de Caracas para poder ellos tener el control de todas las decisiones que se tomaran allí. No lo digo yo, lo dijo el ex magistrado de Hugo Chávez, ex magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, quien terminó huyendo del país entregándose a las autoridades de los Estados Unidos. Y él mismo dijo no solamente que ese juicio había sido radicado fuera de Caracas para poder tener el control, sino en una declaración que hizo el 13 de septiembre del año 2012 en Costa Rica, confesó que él había tenido el control de las decisiones de lo que se dijese, lo que se decidiese en nuestro caso, y eso terminó con una condena, en mi caso, de 30 años de prisión. Los primeros 9 años que me correspondió estar preso, estuve en un pasillo de 35 metros de largo por 1,5 metros de ancho.
Yo no sabía si era de día o si era de noche. Me suspendieron la visita en innumerables oportunidades. En esos 9 años solamente tuve acceso al sol 33 días. Luego, pues, de que ya mis abogados, entre ellos mi esposa, que es mi abogada, era mi abogado también en ese momento, elevó las quejas a nivel internacional y con diferentes ONG, fui trasladado de la cárcel de la policía política del país, el SEBIN, en aquel momento era DICIP, ahora SEBIN, fui trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde. Allí estuve 1 año y 8 meses, y durante ese año y 8 meses, precisamente como consecuencia de las condiciones que había estado los años anteriores, florecieron una serie de patologías que terminé en varias oportunidades en un hospital, el hospital militar, algunas de ellas con operaciones quirúrgicas delicadas. Sin embargo, el régimen, pues, aun cuando mi condición era crítica, nunca cedió ante los pedidos, pues, de diferentes ONG, de personas importantes en el mundo, de mi familia, de darme un trato, pues, acorde con la situación en que se estaba viviendo. Esto partiendo del principio que yo no tenía nada que ver con los hechos, pero para el régimen soy el culpable y sin embargo, pues ellos así lo mantuvieron. Ahora bien, en cualquier parte del mundo, cuando una persona es condenada por algún delito, hay un momento donde a ti se te corresponden unas medidas alternativas al cumplimiento de la pena. Estas medidas alternativas al cumplimiento de la pena deben ser otorgadas en los tiempos que estipula la ley. La misma ley que te condenó, la misma ley que me condenó a mí, estipulaba que, por ejemplo, en el año 2012 a mí se me tenía que dar una serie de condiciones de libertad. Eso nunca se hizo. Lo único que se logró en todo caso fue que me trasladasen a mi casa. Estando en mi casa, bueno, obviamente la condición era un poco mejor, estaba con mi familia. Había estado casi 12 años sin ver a mis hijos. Mi hija menor, cuando ellos me tuvieron, tenía 7 años. Cuando la volví a ver, ya estaba graduándose de bachillerato. Mi hijo tenía quizás 12 años. Cuando volví a la casa, ya ni siquiera vivía en el país. Y mi hija mayor, Jessica, bueno, ya también se había graduado en la universidad y ya se había ido del país. Estaba en mi casa, pero no tenía acceso a visitas. No tenía derecho a entrevistas con ningún medio de comunicación. Tenía un brazalete electrónico en una pierna con lo que monitoreaban todo lo que yo hacía dentro de mi casa. Y además de eso era fotografiado entre 5 y 7 veces al día, a cualquier hora, de noche o de madrugada, de tarde, simplemente para corroborar que yo estuviese allí. Aun cuando había un informe del hospital militar que decía que yo tenía 19 patologías, el régimen pues jamás hizo nada por atender o permitirme que fuese atendido estas patologías. O sea que los tiempos que estuve en mi casa tampoco pude ser atendido médicamente. Bueno, en el año 2019 se evidenciaba que sería trasladado de nuevo a una cárcel porque ese era el caso, esa era la decisión de la juez. La juez era Marjorie Calderón Guerrero, que ella se ganó, era una juez rural, por decirlo de alguna manera, en el interior del país, en el estado de Aragua, y con eso ella se ganó pues, un puesto en el Tribunal Supremo de Justicia. Igual que Michael Moreno. A Michael Moreno, el primer paso que subió en el escalafón de la violación de los derechos humanos fue conmigo, y eso es lo que lo lleva a que hoy en día sea el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, lo cierto es que en el año 2019, dadas las condiciones de lo que se venía, decidí escaparme. Así que me fugué de mi propia casa, me le fugué a los policías. Yo tenía 14 funcionarios, perdón, custodiando mi residencia. Sin embargo, logré escapar. Llegué a los Estados Unidos y luego de estar aquí, pues el presidente Juan Guaidó me solicitó y Leopoldo López me encargara del tema de la seguridad y la inteligencia como policía y dentro del gobierno interino. Hablando entonces ahora sobre la primera pregunta que usted me hacía, le puedo decir lo siguiente. En Venezuela hemos identificado por lo menos 5 estructuras criminales extremadamente importantes. La primera son las megabandas. En Venezuela hay por lo menos 13 megabandas. Cuando hablamos de megabandas, estamos hablando de grupos que están constituidos por lo menos por 200 personas. Hay una de ellas muy famosa que se conoce como el tren de Aragua,
el Tren de Aragua no solamente opera en Venezuela, ya se ha internacionalizado y ha llegado a diferentes partes de Latinoamérica. Bueno, estructuras como esas criminales, ya hay en Venezuela 13 de ellas y algunas de ellas se han internacionalizado. Por otro lado, tenemos los colectivos. Los colectivos son 14, algunos de ellos extremadamente peligrosos, como es el colectivo La Piedrita. El colectivo La Piedrita es el encargado de proteger a, por ejemplo, Jesús Santrich, uno de los miembros más importantes de la FARC. Es protegido y está dentro del 23 de enero. Bueno, estructuras como La Piedrita tenemos 14. Luego tenemos el narcotráfico. Hay 5 estructuras muy grandes de narcotráfico, las cuales hemos identificado con rutas marítimas, rutas aéreas, algunas de ellas vinculadas con funcionarios policiales, y por supuesto, pues algunas de ellas que son manejadas directa y absolutamente por generales de la Fuerza Armada de Venezuela. La guerrilla, que para mí quizás el problema más grande que existe para Latinoamérica. Tenemos al ELN y a la FARC dentro de Venezuela. El ELN debe tener aproximadamente 2.800 personas, 2.800 hombres, por decirlo de alguna forma, dentro del país. Hoy en día creo que hay más guerrilla del ELN en Venezuela que la que pudiera haber en Colombia, donde ellos nacieron. Y de la FARC hay por lo menos, o la ex-FARC, hay por lo menos 600 miembros. Algunos de ellos tienen ocupación en 12 estados, como el ELN, y la FARC tiene ocupación por lo menos, o tiene presencia, mejor dicho, en 8 estados. Otro punto no menos importante, o la quinta estructura criminal, es el terrorismo. El terrorismo tiene una génesis en Latinoamérica importante, básicamente en Argentina. Así lo denunció el difunto fiscal Alberto Nisman. Alberto Nisman anunció pues, que en sus investigaciones había determinado cómo Irán había creado una importante estructura a través de las embajadas para poder trasladar y llevar a Latinoamérica terrorismo y terroristas. Con 3 fachadas, una fachada diplomática, una fachada cultural y una fachada financiera o comercial. ¿Cómo es esto? Bueno, de la diplomática son los miembros que están dentro de la embajada. La cultural, como por ejemplo lo que está sucediendo en el estado de Nueva Esparta. En el estado de Nueva Esparta han proliferado las mezquitas, los centros de oración, los centros de reuniones, todas para promover la cultura del Medio Oriente. Y las otras es la comercial o financiera. Por ejemplo, los supermercados Megasi es una forma como Irán exporta pues, terrorismo o lava dinero. Entonces, esta es la quinta estructura y quizás desde el punto de vista internacional la más preocupante. No solamente lo digo yo, lo dicen personas como el doctor Eli Karman, un israelita, pues un policía de inteligencia israelí que tiene años en esto y conoce todas estas estructuras. El tema de Venezuela es un tema que hoy por hoy es una tierra que se ha convertido, tenemos 944.000 kilómetros cuadrados donde cualquier grupo criminal que desee sentirse cómodo, sentirse que no es perseguido y que no va a ser detenido, puede estar dentro del país y va a ser protegido por el régimen de Nicolás Maduro. Ellos hacen negociaciones, entregan concesiones, hacen minero, narcotráfico y de eso viven. Entonces, no solamente tenemos ahora la parte activa criminal, sino inclusive la parte financiera. Es un centro de lavado de dinero, la lavadora más grande del planeta está ahí en Venezuela. Entonces, aquí a la final, pues, es un tema que debe ser analizado y debe ser tomado en cuenta como amenaza internacional. Algunos presidentes se han ocupado y han dicho lo importante que es eso. 60 países reconocen al presidente Juan Guaidó y estos países que reconocen al presidente Juan Guaidó están de acuerdo pues, en la amenaza que representa Venezuela. La solución pasa por 3 puntos, un tema político, un tema militar y un tema jurídico. Así que en la medida que no avancemos en esos 3 puntos, pues va a ser difícil acabar con lo que sucede en Venezuela y con lo que amenaza al mundo. Para cerrar, lo único que puedo decir es que el peor castigo para un preso, un perseguido político, es simplemente ser ignorado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Simonovic. Agradecemos primero su testimonio. Algo que hemos procurado siempre en esta serie de webinars es escuchar a las víctimas, tener su historia. Primero agradecerle su valentía por estar aquí
contándola y seguido esa contextualización muy clara que nos ha dado la complejidad. Recordábamos hace 2 webinars atrás, hablamos mucho de la correlación entre la corrupción y el régimen, y creo que es propio lo que usted ha hablado hoy y la complejidad entonces de la seguridad. Vamos a pasar a escuchar a Milton Enríquez, quien también nos va a dar sus perspectivas, seguidamente las que ya escuchamos del señor Simonovic. Señor Enríquez, como hemos visto, las constantes violaciones de los derechos humanos que afectan al pueblo venezolano y a toda la región es bastante complejo. Pero de manera específica, siendo usted panameño, ex embajador, ex ministro, ¿cuál es su perspectiva de cómo está afectando esto en Panamá? Y asimismo, ¿cómo puede ser esa respuesta? ¿Cuál es una buena respuesta desde el punto de vista de los estados latinoamericanos ante la situación? Y esto no estaba preparado, pero me han pedido que también le haga la pregunta, y sé que va a ser difícil responder en 10 minutos, pero con su talento seguramente así será. Es también que nos diga, y sobre todo en su experiencia por la reconquista de la democracia en Panamá, ¿de qué se sostiene una dictadura? ¿De qué se sostiene una dictadura desde su experiencia? Y seguramente la pregunta está vista a cómo salir, ¿no?, de este impasse en la democracia de Venezuela. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Iván, y a todo el equipo organizador, a la señora embajadora y a los invitados y panelistas. Yo quiero advertir que voy a hacer un análisis absolutamente personal y que probablemente me voy a salir de la caja y tal vez muy fuera de la caja. Y espero que por lo menos lo tomen como una oportunidad para estimular el debate. Yo quisiera empezar hablando de un contexto que es el que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se crea un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden tenía como propósito evitar una nueva guerra mundial y en general buscaba evitar la guerra. Se conforman polos alrededor, el primer mundo alrededor de los Estados Unidos, el segundo mundo alrededor de la Unión Soviética y el tercer mundo eran los que no eran ni unos ni otros y que en el tiempo se convirtió en un campo de competencia y de conflicto entre el primer mundo y el segundo mundo. En el caso de Europa, que es el origen de la Segunda Guerra Mundial, es principalmente lo que pasó en Europa, luego lo que hizo Japón en el sudeste de Asia, se quería evitar que Europa continuara con ese ciclo permanente de guerras. Así que lo primero que se crea es lo que se llamó la Comunidad del Carbón y del Acero. ¿Y eso por qué es importante? Porque es que del carbón y del hierro, que se producía el acero, se hacían las armas, los cañones, los tanques. Entonces, si esa industria se convertía en una industria multinacional, inicialmente binacional, francesa, alemana, entonces era muy difícil que ningún país tuviera la capacidad armamentista para amenazar a sus vecinos. Lo otro importante fue que se inicia un proceso de descolonización, y esto lo quiero resaltar, la descolonización y el proceso de multilateralización, la creación de organismos multilaterales o multinacionales para administrar ese nuevo orden mundial. Entonces se crean las Naciones Unidas, donde participan todos los países independientes del mundo y donde se van incorporando progresivamente las excolonias. Se crean organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en América el BID, en Europa el Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento, para generar un orden económico que permitiera ese desarrollo, que permitiera a los países salir de la postración en la que los había dejado la guerra. Pero también otros mecanismos, por ejemplo, en América se reactivó la OEA, que ya existía de antes. En África se crea la Organización de Unidad Africana. Y en Europa se empieza con el primer esbozo, con esta Comunidad del Carbón y del Acero, de lo que eventualmente sería la Unión Europea que estamos viendo hoy. Pero también se crea la OTAN,
la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es un tratado de defensa colectiva, y en América se crea el TIAR, el Tratado Interamericano de Defensa Regional o algo así, pero bueno, el TIAR, como lo conocemos, es el equivalente a la OTAN. Esto también es importante en el contexto de hoy, quiero señalarlo en general, pero quiero regresar a lo fundamental, la descolonización. Miren, el Imperio Británico en la India, que se constituye en el siglo XIX, era regentado, administrado, controlado por 100.000 a 150.000 entre funcionarios y soldados británicos. Y esos 150.000 en su momento máximo regían sobre 400 millones de hindúes. Pero para poder hacerlo, se valían de las pugnas internas, de poner a la gente a pelear, a los hindúes, a los ciudadanos de la India a pelear, y de lo que se llamó cipayos. Los cipayos son militares del país ocupado que sirven a la potencia ocupante. Y en el caso del nazismo, cuando ellos fueron conquistando países de Europa, nombraban lo que se llamaba un Gauleiter. Un Gauleiter era una persona que era un líder local, a veces era de la nacionalidad del país, era el líder de los cruzflechados en Hungría, o era el general Pétain en Francia, pero esos reportaban al Führer. Y ellos no estaban allí siendo franceses o siendo húngaros para proteger al pueblo francés o al pueblo húngaro, sino para representar el poder de la potencia conquistadora o invasora. En el caso de la India, estaban allí para defender al Imperio Británico. En el caso de Bélgica, el Congo belga, que es uno de los casos más brutales de colonialismo, en donde los militares y funcionarios belgas le exigían a los locales que trajeran oro, y si no traían oro, les cortaban la mano. Entonces, lo que mostraban esos soldados belgas a sus superiores para conseguir reconocimiento era oro o manos cortadas. Y se presentaban, hay fotografías de hatos de manos cortadas, muchas veces cortadas por cipayos congoleses para congraciarse con la potencia colonial. En esos contextos surgen enormes violaciones a los derechos humanos. Y después de la Segunda Guerra Mundial se crea un tribunal en Nuremberg, constituido principalmente por jueces de las potencias vencedoras y algún otro juez alemán de aquellos que se le opusieron a Hitler. Y allí se hizo rendir cuenta como criminales de guerra a todos esos que en algún momento gobernaron los países para servicio de la maquinaria nazi. Luego de esto se crea el Tribunal Internacional de Justicia en La Haya, que también le corresponde hacer este tipo de enjuiciamientos, ya sea en países colonizados, en donde los colonizadores tienen que rendir cuentas, o en dictaduras brutales que cometen actos de genocidio y otros actos de lesa humanidad, pensando que nunca rendirán cuentas ante nadie. Quiero decirles que en este contexto, regresando a la Segunda Guerra Mundial, había gobiernos en el exilio que representaban a los polacos que querían libertad, a los franceses que querían libertad, a los yugoslavos que querían libertad, a los italianos que querían libertad. El caso más notable, el general de Gaulle, no hubo ninguna votación o elección para denominarlo líder del gobierno en el exilio. Asimismo, en los países colonizados, particularmente de África, no se hacía elecciones para elegir a los líderes de los movimientos anticolonialistas, para elegir a los líderes de los movimientos de liberación nacional. Simplemente se organizaba un grupo con una causa de liberación nacional y se le reconocía como líder a las personas que esa estructura ponían al frente. Entonces, pretender que en la mitad de la Segunda Guerra Mundial la Francia libre iba a ser un proceso electoral supervisado por organismos internacionales era algo que a nadie sensato se le hubiera ocurrido.
Sin embargo, el general de Gaulle tenía la legitimidad de encabezar a esa Francia libre en ese proceso. También quiero recordar en el paralelismo de la Segunda Guerra Mundial cómo fuerzas aliadas de muchos países, no solo Estados Unidos, no solo los países europeos y las secciones de los movimientos de liberación nacional, sino también de Australia o de Canadá, participaron en las fuerzas de liberación, tanto en el teatro europeo, en el teatro norafricano, como en el teatro asiático. Y se hicieron coaliciones militares antes de la OTAN y antes del TIAR para liberar esos territorios de esas potencias invasoras o coloniales. También, cuando se dan los movimientos de liberación nacional, particularmente de África y del sudeste de Asia, se dan fuerzas y se dan apoyos internacionales para la liberación de esos territorios. Quiero decirles que la independencia de la India se logra, sí, por un liderazgo de un Mahatma Gandhi y de un Jawaharlal Nehru y de un Jinnah que luego creó Pakistán, pero en el contexto de un mundo que estaba descolonializándose, en un mundo que obligaba a Inglaterra, a Francia, a los países que tenían colonias a liberar esas colonias, y donde había un sistema de Naciones Unidas, etcétera, que acompañaba esos procesos de liberación. Entonces, fue Gandhi más el movimiento descolonizador lo que independiza a la India. Gandhi solo tal vez todavía estaría haciendo huelgas de hambre si viviera. En el caso de Panamá, tuvimos una situación similar con la zona del canal. Sí, tuvimos un Omar Torrijos, que fue un hombre providencial por su capacidad y su gestión política. Pero es que Omar Torrijos contaba con un sector dentro de los Estados Unidos que no creía en el colonialismo y que quería la eliminación de la zona del canal y que apoyó a Omar Torrijos, y que cuando llega al poder en la persona de un Jimmy Carter, hacen un tratado que salió bueno para Estados Unidos y para Panamá y para el mundo. Y una de las principales cosas que hizo Omar Torrijos, y esto me lo han dicho negociadores del tratado, personas que yo pensaba que eran los grandes estrategas, como Juan Antonio Tac o el doctor López Guevara, ya estoy acabando, me contaron que el gran estratega fue Omar Torrijos, y que la primera gran estrategia de Torrijos fue decir, este no es un problema bilateral entre Panamá y Estados Unidos, este es un problema entre el mundo y Estados Unidos. Y generó la internacionalización del tema del canal. Tanto es así que Gerald Ford se quejaba, él sucedió a Nixon, que cada vez que llegaba un presidente de América Latina a visitarlo, en ese tiempo eran casi todos militares, el primer tema que le tocaba era, oye, ¿cuándo van a resolver el problema del canal con Panamá? Porque Omar Torrijos se preocupaba de cuando se enteraba que un presidente iba a Washington, le decía, oye, por favor, tócale este tema a Ford. Y eso generó de todos lados, de izquierda y de derecha, un compromiso con la liberación nacional de ese territorio en Panamá, dentro y fuera de los Estados Unidos. En el caso de Venezuela, en mi opinión, con todo respeto a los señores venezolanos, ustedes no tienen un problema entre venezolanos. Este no es un problema entre el sector de Maduro y el sector de Guaidó. Este es un tema de colonialismo. Con dolor les digo que lo que se ve de afuera es que Venezuela ha sido colonizado por una potencia extranjera que se llama Cuba, que tiene 20.000 a 30.000 personas en Venezuela, algunos haciendo pasar o son médicos o maestros o en funciones de inteligencia, y otros abiertamente en temas militares, en temas de seguridad. Tengo entendido que todo el aparato de inteligencia está controlado por Cuba, que todo el aparato de identificación personal, pasaportes, cédulas de identidad, está controlado por Cuba, que todo el tema de comunicación está controlado por Cuba. Entonces, cuando tú tienes que Cuba extrae de Venezuela a nivel de intercambios de petróleo o pagos por estos servicios de estos supuestos maestros o médicos, lo que equivale al 7 u 8% del presupuesto de Cuba, tú tienes que reconocer que esa es una situación colonial y que Cuba comparte los expolios del lugar con otras potencias como China, como Rusia o como Irán, que obtienen de Venezuela
suficientes recursos para apuntalar el régimen colonial cubano que está regentado en fachada por cipayos, por militares que no responden a los intereses del pueblo venezolano, y por eso nunca van a haber una rebelión general, porque aquellos que estaban dispuestos a rebelarse los han infiltrado, los han inducido a hacer fallidos golpes para luego arrestarlos y para luego deshacer ese tipo de esfuerzo. También tengo que decir que ustedes tienen la experiencia de que a Nicolás Maduro no lo escogió el PSV en Venezuela. A Nicolás Maduro lo escogieron en La Habana y se lo impusieron en sus últimos días a Hugo Chávez, que estaba bajo tratamiento pensando que le iban a salvar la vida. También tengo que decir que cada unidad militar, tengo entendido, tiene un comisionado político, un comisario político, algunas veces ni siquiera venezolano, sino cubano, con lo cual mantienen un control de toda la estructura. Quiero decirles que Colombia reconoció este tema y la negociación con la FARC no se hizo en Colombia, se hizo en La Habana, porque ellos reconocen dónde está la potencia colonial, dónde está el centro del poder invasor, y está en La Habana. Entonces quiero terminar diciendo que, en mi opinión, esto no es una lucha de quién gana las próximas elecciones. Esta es una lucha de liberación nacional del pueblo venezolano contra una potencia colonial extranjera que los ocupa. Esto requiere un reconocimiento del mundo de que este es el problema. Esto requiere un gobierno o un liderazgo unificado, porque quiero decirles con mucho dolor que así como la inteligencia cubana logra penetrar el aparato de seguridad de Venezuela, también logra penetrar la oposición. Y hay personas que se presentan como opositores que están al servicio de la perpetuación del régimen que hoy en día padece ese país. La legitimidad de este movimiento o gobierno de liberación nacional no depende de votaciones, sino de la causa libertaria que abandera. También pienso que hay que reconocer que lo que padece el pueblo venezolano de manos de estos cipayos, de estos gauletiers y de esta potencia colonial son crímenes de lesa humanidad que requieren ser atendidos, como ya están empezando a hacerse, por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y eventualmente por la Corte Penal Internacional. Aquí cabe el aislamiento de la potencia colonial, el aislamiento del régimen cipayo y la voluntad de resistir y de coordinar esfuerzos de todos los países libres y democráticos para liberar el territorio venezolano de la potencia colonial y ayudar a los venezolanos a reconquistar su futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Milton Enríquez. Ciertamente una idea fuera de la caja, muy interesante. Agradecemos ese contexto histórico y político que nos ha brindado. Y bueno, yo también celebro la importancia de resaltar la importancia del multilateralismo, como lo dijo, en la reivindicación y la liberación de los pueblos, como fue la de Panamá y esperemos sea la de Venezuela. Ahora llegamos a un momento un poquito diferente. Yo le voy a dar el pase a nuestros distinguidos invitados periodistas, quienes tendrán el micrófono para hacer valoraciones, preguntas a las personas. La embajadora también está. Teníamos que Carlos iba a hablar primero, pero Carlos, con la venia suya, se lo otorgamos a Adriana. Sí, también para variar, ¿no? Adelante, Adriana, usted es dueña de los próximos 10 minutos. Bueno, me escuchan, ¿verdad? Primero que todo, quiero pues agradecer la participación y la invitación que nos han hecho. En nombre de la comunidad venezolana, esta es una gran oportunidad para poder hablar y expresar acerca de la situación de la violación de los derechos humanos en Venezuela, ahora analizado desde el contexto de la región. He escuchado pues, de los dos ponentes, en el caso del comisionado Simonovic y obviamente del señor Enríquez, bueno, palabras muy certeras de lo que está ocurriendo en el país.
Primero que todo, bueno, y mi invitación acá como periodista para analizar un poco el contexto de los derechos humanos y el compromiso que debe existir en la región. Primero que todo, quiero reflexionar acerca de lo que es el ejercicio del periodismo, el cual depende precisamente de la libertad de expresión y el derecho a la libertad de prensa. Es por ello, pues, que para el ejercicio profesional es intrínseco contar con los derechos humanos básicos para poder ejercer tan importante función social. Obviamente los medios de comunicación contribuyen a formar opinión pública y una conciencia social, porque difundimos, entre otras cosas, los abusos y las violaciones que se puedan estar dando, pues, en nuestros países. Nosotros hemos tenido la fortuna, si se puede decir así, que esta tragedia humanitaria que vive Venezuela ha sido completamente expuesta a través de los medios de comunicación, gracias ahora a sus versiones digitales que afortunadamente existen y contribuyen para revelar en tiempo prácticamente real, instantáneo, los acontecimientos, exponiendo a los protagonistas y además demostrando con hechos lo que se está denunciando. Obviamente nunca como ahora los medios de comunicación fueron tan influyentes en las relaciones de las vidas de las personas. Compartimos una sociedad, como todos lo sabemos, completamente mediatizada, y en este caso se ha convertido en una fortuna, por lo menos para este tema de la migración venezolana y de la situación humanitaria que nos ocupa. Prácticamente son los grandes aliados, me refiero a los medios, para denunciar y además para la recaudación de datos y testimonios que corroboran dicha violación de los derechos humanos. Hoy más que nunca, el papel del periodista capacitado goza de gran sitial dentro de todo este escenario. A veces, y más nuestros colegas venezolanos diseminados por todo el mundo, asumimos con mayor responsabilidad el rol de la denuncia de los hechos que ocurren dentro de Venezuela y también la condición de nuestros migrantes y refugiados venezolanos. Me preguntarán qué pedimos. Obviamente sensibilizar más a la región sobre este fenómeno migratorio más grande que hayamos vivido en el continente, como lo es el venezolano. Atañe a nuestra labor denunciarlo, no callar nuestra voz. Y hoy, por supuesto, celebro que es un día especial y un escenario grandioso que nos brinda el Museo de la generar conciencia sobre este problema que tanto hemos denunciado, del cual se han hecho miles de declaraciones para rechazarlo, ya que si no se atiende este tema, esto nos va a terminar arrastrando a todos. Si ejemplificamos con hecho la apatía que a veces sentimos y la falta de interés por el tema de los venezolanos, podemos traer a colación algunos puntos resaltantes. Particularmente mi desempeño en Panamá de más de 12 años como migrante y hoy también que cuento con la nacionalidad panameña de este gran país, vemos muchos de nuestros compatriotas panameños ven muy lejos el tema venezolano. Inclusive yo debo resaltar figuras como la del ex embajador de Panamá ante la OEA, el distinguido doctor Guillermo Willy Cochés. Él casi a diario, por ejemplo, utiliza su voz para denunciar el peligro que representa la dictadura venezolana en la región. Sin embargo, hemos visto cómo a su vez recibe de sus propios connacionales frases como, por ejemplo, que no tiene que opinar de la situación de Venezuela, que lo que pasa en Venezuela es problema de los venezolanos y además otras series de señalamientos que se le hacen por su postura. En este mismo sentido, quisiera revelar con mucho respeto y consideración para este aforo algunas otras verdades que no permiten crear una conciencia mayor de la corresponsabilidad en la región que tiene el tema venezolano. Quizás lo más grave que quiero puntualizar hoy es la politización de la figura del migrante en Panamá, cuyo rechazo inducido es usado para enarbolar una falsa bandera nacionalista con el fin de generar más empatía con el votante. Esta fatal práctica la vemos a diario en algunos dirigentes locales que no permite precisamente lograr una verdadera consustanciación con el drama que viven muchos venezolanos.
Otro tema álgido que les quiero traer a colación en esta conversación es la falta de profundidad, por no decir desconocimiento, en el tratamiento del fenómeno migratorio y por qué se está dando. Prácticamente es extraído de la agenda noticiosa del país. Muy pocas veces se habla, además, en positivo de nuestra diáspora y del valor que tiene una migración legalizada y organizada, como muestra del aporte que pueden dar para los países de acogida. Obviamente, por último, quiero no dejar de mencionar la estigmatización y el uso inadecuado de vocablos para referirse a los migrantes o extranjeros que lamentablemente aún observamos en Panamá. La prensa roja sigue insistiendo en un tratamiento inadecuado de la información. Esto, como saben, provoca xenofobia, rechazo colectivo y también grave el resultado del rechazo de los nacionales sobre el tema que se ha vuelto relevante en la región. Se me ha invitado, obviamente, para este foro precisamente con la intención de hablar de los derechos humanos y de la importancia que es que toda la región despierte acerca de un tema que nos puede terminar arrastrando a todos, como es la situación de los venezolanos. Yo, en este momento, si me lo permites, Iván, como moderadora de este foro, como moderador de este foro, nos permite, primero quiero aplaudir y quiero destacar estas palabras, no sé si puedo en este momento o luego pasamos con Carlos Figueroa y luego vamos a un ciclo de preguntas y respuestas, porque tengo una para el comisionado y tengo otra también para el señor Enríquez. Yo diría que puedes hacerla de manera inmediata. Sé que el comisionado tiene que retirarse en algún momento. Obviamente, esto que él dijo, 9 años después, elevaron mi caso ante las autoridades y la comunidad internacional, es cuando logra la medida de casa por cárcel. Esto refleja cómo no podemos seguir pensando que no podemos influir en el cambio, incluso dentro de Venezuela, estando desde afuera. Comisionado, eso nos encantaría como describir más ese proceso. Ok, no es que 9 años después se pidió durante los 9 años. Claro. Porque como mencioné, yo estuve en un pasillo es decir, yo fui recluido en la sede del SEBIN, una sede policial que no tiene las condiciones mínimas ni cumple con los protocolos internacionales para mantener una persona, detenida. Son básicamente calabozos que están diseñados para detener a una persona por algunas horas, hasta tanto se hacían los procedimientos legales y eran entregados a los tribunales. Así que en ese calabozo donde yo estuve, que no había ni siquiera baño, eran para personas que tenían que estar unas horas, yo tuve casi 9 años. Es decir, al mismo año que yo estaba allí, ya mi esposa y mis abogados elevaron la queja a todos los organismos necesarios para que mi traslado se diera. Sin embargo, nunca se dio. Y fue ya cuando tenía 9 años preso, con una condición médica bastante crítica, y sobre todo porque mi hija menor se arriesgó y estuvo en la sede de la vicepresidencia en Venezuela con una petición especial para que yo se me fuese atendido médicamente. Entonces, bueno, a la final lo único que cambiaron fueron las condiciones de reclusión, pero continué preso. Yo estuve a la final 15 años preso en Venezuela. Gracias, comisionado. Yo con esto, disculpen, pero ahora tengo que ausentarme. Quiero agradecer de nuevo a todos, a la embajadora y a todos los ciudadanos periodistas por la invitación y por escucharme. Aplaudo todas estas iniciativas y hago cualquier esfuerzo que sea necesario, porque ciertamente pues, lo peor que puede pasar es que no se diga absolutamente nada. Si hay algunas otras preguntas a través de la moderadora o de los organizadores, con mucho gusto ustedes me hacen llegar y yo les doy la respuesta en la medida de mi tiempo, ¿ok? Muchas gracias, señor Simonovic. Así será. Y agradecemos en nombre del museo que haya tomado el tiempo para contar su historia y compartir sus perspectivas. Muchas gracias.
Gracias, Adriana. Excelente. Tantas cosas, la verdad, que uno puede reflexionar. A mí me gustaría, y como panameño y como defensor de derechos humanos, justamente hacer hincapié en lo que decías, de ese tratamiento digno que toda persona en condición de movilidad debe tener. Panamá es un país que ha abierto las puertas y ahora debe seguir haciéndolo su compromiso en la defensa, en el respeto, en la promoción de los derechos humanos, tratando de manera digna a toda persona migrante o toda persona en condición de movilidad, especialmente personas refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas. Y bueno, hay buenas cosas pasando, por ahí los voy a invitar más adelante y a través del museo me voy a permitir hacer un comercial con Yo Doy la Cara, que es la nueva campaña del ACNUR, que salió ayer y es justamente dar la cara por esa persona solicitante de asilo o de refugio, porque muchas veces no pueden, porque si lo hacen van a sufrir más violencia de la que tienen o la persecución, entonces tenemos que salir nosotros a dar la cara por ellos. Yo quiero con esta nota positiva pasar la palabra al siguiente moderador de esta noche, que va a ser Carlos Figueroa. Carlos, tienes los micrófonos, son tuyos para hacer reflexiones, comentarios, preguntas, como desees. Preguntas porque hay muchas y yo creo que eso es lo que estamos con ansias de escuchar, algunas respuestas, porque hemos estado atentos a lo que ha dicho Iván Simonovic, a lo que ha dicho el embajador Enríquez, y es muy importante. Adriana apuntaba algo y es la función del periodista, la función que nosotros hemos asumido en este momento crítico. Y cuando digo este momento no me refiero al hoy, me refiero a casi 20 años en los que el periodismo venezolano ha evidenciado lo que ocurre en Venezuela, ha evidenciado lo que estaba planificado y lo que poco a poco fue ocurriendo, lo que se fue materializando. Cuando muchos venezolanos decían, no, eso no va a pasar. Nosotros no nos vamos a parecer a Cuba. No, eso no va a pasar. Los altos mandos militares no van a estar ocupados por los cubanos. No, eso no va a pasar. No va a haber un fraude electoral. Va a haber elecciones. Nos vamos a poder expresar. Eso no va a pasar. Y resulta que todo pasó. Y todo ha estado pasando. Y todo sigue pasando. Y frente a eso, decía el embajador Enríquez que estamos llamados en la región a un multilateralismo, a no estar aislados, a estar realmente expuestos. Pero ¿qué tanto? ¿Qué tanto y con qué interés? Quizás eso es lo que nosotros como periodistas nos hemos preguntado. Nos hemos preguntado en ocasiones en los que estamos del lado, por supuesto, de esa intención de redemocratización venezolana, de esa intención de eliminar esas amarras que hemos tenido, incluso de parar esa expulsión, porque no hay una migración venezolana, no es voluntaria. Nosotros como periodistas, los medios de comunicación, no solamente hemos sido la voz de aquellos que denuncian algo, también de los que piden, porque todos esos venezolanos alrededor del continente y los que están más allá del Atlántico en Europa, los que están en el norte de América, también están pidiendo respuestas. ¿Respuestas a qué? Aquí hay un reconocimiento político, por ejemplo, embajador de Juan Guaidó, 60 países que han dicho, sí reconocemos el gobierno interino de Juan Guaidó. Estamos apoyando la intención de avanzar en un proceso para recuperar la democracia. Pero, embajador, ¿qué tanto se avanza para que ese nuevo colonialismo o ese colonialismo en Venezuela que usted ha mencionado, el cubano, no solamente deje la escena política, sino que ese mientras tanto, el mientras tanto que nosotros como medios de comunicación reseñamos día a día, que los venezolanos a veces se quedan sin un lugar para dormir, sin un trabajo, sin posibilidad de tener un sustento para su familia, ya se la haya llevado o como muchos la haya dejado en Venezuela. Entonces, ¿qué acciones, embajador, están dándose? Y quisiera preguntarle, en vista de que pareciera a la luz de las reseñas que no es 100% efectivo, ¿cuáles deben ser esas para que los venezolanos se sientan amparados como alguna vez recibieron a esos extranjeros que venían de Italia, que venían de España, que venían de algunos países en situación difícil en Europa y también algunos vecinos que llegaron, como el caso colombiano, huyendo de la violencia? Sí.
Mira, yo he hecho el planteamiento fuera de la caja porque yo creo que cabe un cambio de paradigma. Porque en el paradigma actual, según la teoría de juego, las fuerzas democráticas tienen las de perder. Y lo digo con mucho dolor. Y me explico. En la teoría de juego, tú puedes hacer un juego a tiempo limitado o un juego abierto a tiempo ilimitado. ¿Ok? Y tú puedes hacer un juego con base a la legitimidad o un juego con base a la realidad o a la fuerza. Entonces, el discurso alrededor de Juan Guaidó es que él es el presidente legítimo de Venezuela en virtud de normas constitucionales que han sido invocadas por un organismo legítimo que era la Asamblea Nacional y que lo ha constituido en presidente encargado o interino. Pero esa legitimidad se acaba el 5 de enero, a pesar de que ha habido algunas argumentaciones de juristas que buscan argumentos excepcionales para circunstancias excepcionales. Pero para efecto de los gobiernos extranjeros que están reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino, el 5 de enero ese reconocimiento entra en problemas doctrinales jurídicos. Todo lo que tenía que haber hecho el régimen era llegar al 6 de enero. Si para llegar al 6 de enero había días que tenía que reprimir y había días que tenía que entrar en diálogos y había días que tenía que aceptar mediaciones, lo iba a hacer con tal de llegar al 6 de enero, en donde Nicolás Maduro seguía despachando desde el Palacio de Miraflores y Juan Guaidó ya no era presidente de una asamblea cuyo término se había vencido. El régimen jugó al tiempo ilimitado y al poder real. Y las fuerzas democráticas jugaron a la legitimidad dentro de los tiempos constitucionales. Entonces, en el mundo existe lo que se llama la Realpolitik. Los países democráticos se entienden con países no democráticos porque reconocen que tienen que tener como interlocutor a quien controla ese otro país, sea un rey, sea un general, sea un dictador o sea un presidente nominal que gana todas las elecciones por fraude. Eso se llama Realpolitik y es bueno, hay que entenderse con el que está, porque hay países que tienen nacionales que viven en ese territorio, que tienen inversiones de empresas en esos territorios, que ese territorio produce materias primas necesarias para el país respectivo y entonces funcionan en base al Realpolitik. Lo que está apostando el régimen es que el mundo progresivamente dirá, bueno, ¿dónde está Guaidó? ¿Dónde está Maduro? Me voy a entender con Maduro. Claro, si el mundo y sobre todo América Latina dice, hombre, este es un problema de los venezolanos, que el régimen le ha jugado y le ha ganado la mano porque se fue al 6 de enero y nosotros tenemos que actuar dentro del principio de la no injerencia en los asuntos internos de los países. Si este es un asunto interno entre los venezolanos, va a haber un progresivo reconocimiento al régimen. Pero si este es un problema de un país ocupado por una potencia extranjera, con potencias concomitantes que pagan el respaldo a esa potencia extranjera, saqueando al país ocupado, eso viola varias normas, no solo de las cartas, americanas, sino también mundiales, y el mundo tiene derecho a seguir reconociendo a Juan Guaidó como líder de un movimiento de liberación nacional, llámese como quiera el cargo, y fuera del marco de una constitución que ha sido manipulada por un régimen colonial. Por lo tanto, yo creo que lo que tienen que hacer los periodistas es hacer comprender, me acaba de escribir una amiga venezolana, hay que desnudar al emperador o decir que está desnudo y no continuar con el discurso de que este es un problema entre venezolanos, entre el sector de Guaidó y el sector de Maduro, porque primero no es cierto y segundo, con ese diálogo, con esa dialéctica, perdón, ustedes están reforzando el juego de permanencia de poder del régimen que está controlado desde La Habana.
Yo tengo otras muchas, pero por el tiempo pues entendemos que deben ser rápidas y para las respuestas a veces es difícil, pero sí que sean puntuales. Quisiera involucrar también a la embajadora Sabarce, porque muchas de las personas que deben estar en la sala también se deben preguntar si hay un mecanismo o un principio de ese realpolitik, pero en la práctica, ¿qué pasa con los venezolanos? ¿Qué pasa cuando el presidente de Perú da el respaldo a Juan Guaidó, cuando ofrece Lima como la sede de un grupo que va a pelear y va a apoyar la democracia venezolana, con un presidente de Ecuador que también hace lo mismo y se reúne con Juan Guaidó y lo escucha y lo comprende? O con un presidente de Chile, en el caso de Sebastián Piñera, que viaja hasta Cúcuta en un concierto y se toma la fotografía con Guaidó. Pero esos tres países impusieron una visa a las personas que iban huyendo de Venezuela, huyendo de esa crisis, huyendo de lo que Iván Simonovic comentaba, 14 grupos colectivos, las Fuerzas de Acciones Especiales, la FAES, que persigue y persigue a los pobres, persigue a los que ya estaban oprimidos, estructuras delictivas que tienen sede en Venezuela y las guerrillas también. Van huyendo de eso y los presidentes dicen, sí, tenemos que pelear por los venezolanos, pero les imponen una visa y no los dejan entrar. Pasan horas, penurias allí en puentes internacionales esperando para poder ingresar. Entonces, ¿cuál es esa posición real en la realpolitik, pero también en la práctica para los ciudadanos embajador y para la embajadora también? Y en el caso panameño, yo quisiera que ustedes nos lo pudieran describir, porque escuchaba a Adriana, nosotros podemos conocer, en Colombia también se ha dado recientemente una declaración de la alcaldesa de Bogotá que causó mucha controversia a propósito de la expulsión de quienes se portaban mal y decir que no se puede estigmatizar a todos los venezolanos. Y ciertamente no todos los venezolanos son malos, tampoco todos son buenos, no todos son víctimas y todos son victimarios. Entonces, ¿cuál es esa realidad que en estos países o en nuestros países se está dando, embajador en esa visión general y embajadora Sabarce en el caso panameño? ¿Y cómo hacer para que esa prensa roja que Adriana describió no siga diciendo, no sé cuál es la palabra que utilizan, pero en general cómo estigmatizan al venezolano y cómo los políticos vienen a decirle a un panameño, un venezolano te va a quitar tu trabajo? La embajadora primero, me imagino. Gracias Carlos. Sí, aquí en Panamá, como bien decía Adriana, se viene realizando un trabajo en conjunto con las autoridades, un trabajo que en realidad consigue unos marcos legales ya predefinidos que encierran las actuaciones o las ayudas que se pudieran dar a estos venezolanos. Vamos a hablar de un caso específico, lo que pudiera ser los refugios. En este momento, en lo que va de año, tenemos más de 1000 rechazados de refugio, 1000 familias. Y la verdad que esto deja 1000 familias en un estado de angustia, en un estado de incertidumbre. Y cuando uno estudia los casos y nos reunimos con las diferentes instituciones, el marco legal para pedir refugio en Panamá está suscrito a la ley 5 del convenio, solo del 51. No suscriben el convenio de Cartagena. Entonces, se consigue muy restrictivo las condiciones por las que te aceptan refugio. Digamos, eso quedó obsoleto y no se ajusta a lo real. Y ahí es donde el llamado a reconsiderar y hacer, unir las leyes junto con los apoyos. Pero estos son trabajos que, por decirte, en este caso puntual, Panamá, con toda la disposición que tiene, eso tiene que pasar por la Asamblea Nacional, es un cambio de ley, tiene todo un procedimiento y cada país es soberano y también tiene sus complicaciones. Y si a eso le sumamos justo este año, que es la pandemia, la Asamblea Nacional se consigue ocupada resolviendo otros asuntos
de importancia nacional como ha pasado en el resto del mundo. Eso, y también tenemos el caso, hoy recientemente, esta semana, nos reunimos con el ministro de Seguridad, siempre también nos reunimos con la directora de Migración y siempre estamos trabajando los puntos para unos posibles marcos regulatorios, no solamente a los venezolanos, esto aplica para todos. Y aquí hay unas condiciones de multas, de unos costos para regularizarse, lo cual al principio no lo pueden cancelar, después entonces cada mes se acumula una multa. Son personas que obviamente uno dice, bueno, ¿y qué es primero? Porque si no me regularizo, no tengo un estatus provisional, mientras me dan esa regularización, ¿cómo genero los ingresos para poder pagar? Entonces se forma un círculo vicioso donde en realidad no tienen para regularizarse y se complica con lo de la multa. Entonces, obviamente estas son cosas que llevamos a las mesas de Cancillería, las mesas de trabajo con las diferentes instituciones que acabo de mencionar, y ellos conscientes de hacer que los que ya estén en territorio panameño sumen y se incorporen obviamente al aparato productivo, siguen trabajando en poder conseguir condiciones para que esto sea así, pero todo tiene sus tiempos. La pandemia obviamente este ha sido un año sumamente duro. La verdad que nosotros el año pasado hablábamos con ONPAR, con el director Pitti, y hablábamos de los expedientes de los venezolanos que tenían más de 3, 4 años atrasados. Y bueno, le pedíamos revisión, celeridad, y bueno, nos tocó la revisión justo ahorita en pandemia y tener la respuesta de más de 1000 expedientes en este momento. Y bueno, aquí apelamos obviamente, y parte de lo que se está trabajando obviamente, así como tuvo Costa Rica, un estatus provisional para los rechazados de refugio, un estatus, muchos de estos casos tienen casos humanitarios, así que en eso se sigue trabajando, y las instituciones en Panamá siempre nos abren la puerta, siempre están abiertas a escucharnos, a seguir incorporando ideas, pero también tienen su propia dinámica los países, y repito, especialmente este año. Así que el año pasado estuvimos trabajando lo que era el reconocimiento de los pasaportes vencidos, Carlos, cosas que ha sido de verdad muy bien acogida en diferentes países después del decreto 5 del presidente Guaidó, y fue suscrito por diferentes países, entre esos Panamá, y ahí es donde uno ve la voluntad, porque esto es un decreto que viene inclusive a ser ratificado. Bueno, tuvimos primero, ya hemos tenido 3 decretos, este último que fue firmado por el presidente Laurentino Cortizo en diciembre de 2019, es muchísimo más amplio, entendiendo de verdad la problemática de los venezolanos. No solamente acepta y valida los pasaportes de los venezolanos automáticamente por 2 años, porque el decreto anterior requería una carta de validación, ya no tienen esa alcabala, afortunadamente, y lo deja muy claro en el decreto, este último decreto, que es válido para todas las instituciones gubernamentales, y con eso hemos podido ir inclusive reunirnos con la gente de Meduca, que es el Ministerio de Educación, y hemos podido hacer que este decreto llegue a más lugares y puedan tener el conocimiento, porque precisamente esa es la información que nos llega a la embajada a veces cuando tienen esta piedra de tranca, es a veces dar a conocer precisamente este decreto que ya tenemos, y vemos ahí que después inclusive la superintendencia de banco también hizo un trabajo para apoyarnos, y actualmente aceptan los pasaportes vencidos en la banca, en las transferencias bancarias, porque sabemos que todos los venezolanos que estamos afuera, todos salimos por el problema que tenemos en el país, y a todos nos quedó nuestra familia allá, y yo estoy segura que todos los que nos ven y nos escuchan, tenemos que mensualmente estar enviando algo para la tía, para la abuela, para la mamá, yo personalmente sigo en contacto con mis parroquias, que yo trabajaba en Maracaibo, en el estado Zulia, y cada vez que puedo estamos enviando, porque cómo no hacerlo. Entonces obviamente las transferencias era sumamente importante. Así que
sí se avanza, sí tenemos, como te digo, con este decreto y hasta firmado por el presidente, entienden la problemática que tenemos. Lo demás pasa por leyes que tienen que pasar hasta por la Asamblea Nacional de los países para poder tener unos marcos que nos favorezcan más, sobre todo, y que se actualicen con la segunda migración más grande del mundo, que somos los venezolanos, y lamentablemente las proyecciones de las Naciones Unidas para el año que viene alcanzaríamos a Siria y no tenemos una guerra, entre comillas, interna, que al final sabemos que lo que sí tenemos, y como lo explicaba Iván Simonovich ahorita, y como lo decía Milton Enrique, lo que tenemos sí es una guerra estamos hablando de las megabandas, colectivo, colonización, narcotráfico, guerrilla, terrorismo. La verdad que eso es una guerra que se lleva a los más inocentes y que se los ha llevado por delante. Por eso es que vemos que asumen los riesgos hasta de salir en embarcaciones que no tienen las condiciones y morir, como acabamos de ver, imágenes que solo estábamos acostumbrados a verlas en Siria cuando veíamos a niños ahogados, verlo en realidad, que sea ahora nuestra gente venezolana que asumen esos riesgos porque no tienen más opción, no pueden vivir en Venezuela, no pueden y tienen que arriesgarse a ver si logran de alguna manera sobrevivir afuera. Y sí, de verdad que hay que seguir trabajando, hay que seguir elevando la voz. Nosotros vamos a seguir teniendo mesas, estamos con el comisionado, con Smolansky, trabajando con la OEA, y tenemos que seguir elevando la voz, pero yo creo que a medida que hagamos este tipo de foro y este tipo de acompañamiento, y por eso para mí tan importante personas como Milton Enrique y como el Museo de la Libertad, como Iván y todos los que nos apoyan, porque que también sea de parte de nuestros hermanos internacionales que nos ayuden a visualizar lo que está pasando para agarrar conciencia, nos ayudaría a acelerar los mecanismos que necesitamos precisamente para atender la migración venezolana, que entre comillas, y aquí también he trabajado con Adriana Rincón, con la Fundación Activado, la población venezolana tiene un gran potencial para aportar, unirse y ayudar a Panamá o los países receptores de la mano para seguir adelante, porque además ese migrante viene con una voluntad de hacer todo lo que tenga que hacer con las uñas y ponerle 10 veces más corazón, porque la necesidad y la crisis que estamos viviendo nos ha hecho superarnos a nosotros mismos en unos potencialmente inimaginable. De verdad que yo veo, uno ve deliveries de moticos y son graduados, son médicos, son abogados y ellos están y te lo hacen todo con una sonrisa, te lo hacen todo con un cariño y se le da la moto y ven cómo la arreglan y se ven cómo se ayuda al otro, porque tienen esa vocación de querer ayudar y querer integrarse al país donde están, igual que de muchos de ellos también, y en muchos casas por casas que hemos estado, también le agradecen a los hermanos panameños y muchos ya prácticamente son su familia. Yo visitaba unas casas en estos días y yo le preguntaba por sus hijos. No, la familia panameña que nos recibió cuando nos ayudó y que gracias a eso salimos adelante, mis hijos están allá porque se la pasan allá. Entonces existe de todo un poco y yo creo que eso es lo que hay que resaltar y seguir apoyando, y yo creo que ahí también Carlos y bueno, y Adriana y los medios de comunicación tienen un gran trabajo que podemos influenciar y podemos unirnos con todos los periodistas locales para hacer este gran trabajo que al final inclusive creo que la pandemia nos ha puesto a todos en las mismas necesidades, porque así como nos llegan muchísimas solicitudes de ayuda de los venezolanos, también uno lo ve de los panameños. Yo creo que es el momento de unirnos también en los países que estamos para también salir adelante en estos tiempos tan complicados para Venezuela y para la humanidad. Gracias, embajadora. Yo quiero resaltar ese testimonio humano, pero también la importancia, porque hay que decirlo en estos foros académicos y desde el punto de vista político, de la necesidad de reforzamiento de las legislaciones nacionales, en este caso la panameña, para el trato digno de refugiados. El hecho de que no hemos ratificado Cartagena, de que no reconocemos la definición ampliada,
refugio es complicado y no está acorde a la realidad que debería ser Panamá. Así que a quienes nos están escuchando, esto es un mensaje para quienes tomadores de decisiones. Aprovecho también para saludar a todas las personas que están en el Facebook. Estoy recibiendo mensajes también y preguntas fuera. Está conectado el abogado Yueca, internacionalista también, que les manda saludos. Tenemos una pregunta también hecha en el chat y yo la voy a amarrar con la que ya le han hecho Carlos a usted, señor Enríquez, que sería por Víctor Ramos, que hace la pregunta, una pregunta muy, muy importante y muy propicia, que es ¿cuál es la opinión o su valoración sobre el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto? ¿Cómo pueden hacer más? Yo le voy a hacer la palabra, no sin antes recordarles a todos que estamos supuestos a cerrar a las 6:30. Yo sé que estamos sobre la marcha, pero adelante, Milton, y te escucharemos para así hacer de repente un periodo final de conclusión, los que quieran hablar, y tratar de estar en tiempo. Gracias. Trataré de hacerlo muy rápido. Muchas gracias, Iván. Mira, probablemente fue von Clausewitz que dijo: los países no tienen amigos permanentes, tienen intereses permanentes. Eso tenemos que entenderlo en las relaciones entre países. Mientras el régimen venezolano vendió petróleo en dólares al mercado norteamericano, ni George Bush hijo ni Barack Obama tuvieron mayores problemas. A Bush le dijeron que dejó el podio de Naciones Unidas oliendo a azufre y no pasó nada. ¿Por qué? Porque los intereses permanentes de Estados Unidos estaban atendidos con el suministro de petróleo venezolano. Se da un cambio con el gobierno saliente ahora de Trump y eso produce cambios en las capitales de América Latina. Se dan cambios de signo político en muchos gobiernos de América Latina y producto de ese cambio, normalmente electoral, salvo el caso de Bolivia, que fue mediante un golpe o contragolpe o como quieran llamarlo, se genera un frente regional contra la situación que se daba en Venezuela y se constituyó alrededor del Grupo de Lima principalmente. Si ustedes se dan cuenta, Venezuela estaba contra las cuerdas. El régimen de Maduro, Cuba, estaban contra las cuerdas en un momento dado y de repente empiezan a darse todo tipo de agitaciones y problemas en los países integrantes del Grupo de Lima. Yo quiero decirles que eso no es casual, eso se llama guerra asimétrica, eso es parte de la geopolítica. Hay un grupo que articula todos estos movimientos que se llama Foro de Sao Paulo y ahora Grupo de Puebla o algo así. Que ojo, una cosa es el explosivo y otra cosa es el detonador. El explosivo es real, los problemas de injusticia son reales, los problemas, los reclamos son reales, pero no llegan a niveles de estallido hasta que no hay un detonador. Esos detonadores normalmente son profesionales de la agitación, algunos que fueron arrestados en esos países que no eran del país, porque les quiero decir una cosa, los chilenos son muy cívicos, los chilenos pueden protestar lo que les dé la gana, pero los chilenos no vuelan estaciones del metro, porque le tienen un gran cariño a su metro y porque volarse una estación del metro requiere de entrenamiento militar en la colocación de cierto tipo de explosivos que no tiene el estudiante común o el protestante común. Y que quiero decirles que conforme se hicieron todas estas rebeliones, luego vino el COVID, se bajó la presión sobre Venezuela y estamos en una situación donde el régimen cree que está ganando la mano. Digo todo esto porque me decía un negociador panameño en la época de Torrijos que cuando ellos se reúnen con Henry Kissinger, el gran secretario de Estado, Henry Kissinger les dice en privado: miren, nosotros no tenemos ningún problema con el status quo. La zona del canal, el canal, eso nosotros no tenemos ningún problema. Ese es un problema de ustedes. El día que eso sea un problema de nosotros, ustedes van a poder negociar. A poco, entre líneas, ellos entendieron: hagan de esto un problema internacional que nos obligue a nosotros a negociar. Entonces, lo que tiene que hacer el Grupo de Lima, si le quedan ganas, lo que tiene que hacer el Grupo de Contacto, que tiene otro rol que jugar, lo que debería hacer Estados Unidos, que tiene otro rol que jugar, es repartirse los roles. Tienen que generarle condiciones al régimen en Cuba y en Caracas que haga necesario una negociación. Mientras eso, ellos se puedan salir con la suya
ninguna negociación va a producir un resultado de liberación. Entonces, las sanciones individuales, las amenazas de acciones de potencias extranjeras hacen que se sienten a negociar. Y lo que tiene que hacer el Grupo de Lima es jugar el rol del policía duro. El grupo de contacto, el policía bueno, el que le quiere encontrar la solución. Estados Unidos, el bully ese que si no lo agarran hace alguna cosa que nadie quiere, de forma tal que obligues, quitándole la careta, desnudando al emperador, a Cuba a negociar y Caracas a negociar una salida buena para todos. Si no se mantiene la presión, si no se hace de esto un problema mundial, el mundo se olvidará y volverá a ser un problema que padecerán los venezolanos, pero que no podrán resolver solos porque no es un problema entre venezolanos. Muchas gracias. Estamos sobre el tiempo. Yo quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por la dedicación de esta tarde, por haber brindado su tiempo en llamada al Museo por la Libertad y los Derechos Humanos y a la Embajada de Venezuela en Panamá, en esta serie de webinars Venezuela sin Derechos. Yo, más que dar una conclusión, recordar cada una de las palabras dadas por ustedes de esta muy rica conversación y nuestras reflexiones, recordando también que tuvimos al señor Iván Simonovic como parte de este gran panel, teniendo también su testimonio. Sin más que decir, a darle las gracias a todos, recordar que esto va a estar en la página de Facebook guardada para que lo puedan compartir y más personas conozcan sobre la realidad de la pérdida de la democracia en Venezuela y qué podemos hacer. Aquí hemos recibido hoy muchas llamados a la acción, ideas fuera de la caja, testimonios humanos, perspectiva de periodistas, de activistas y de personas comunes. Sin más nada que agregar, muchas gracias a todos.